Bienvenidos al podcast de Mentoría SEO una vez más. Bueno, vamos a retomar este canal de YouTube. Voy a contaros un poquito por aquí lo que va a pasar. Vamos a ir publicando contenidos, ¿vale? Vamos a retomar. Estoy también muy contento de volver a hacerlo, sobre todo de cara al próximo lanzamiento de Mentoría SEO 5, que será en el mes de abril, ¿vale? Os iré contando por aquí. Y bueno, una cosa que me apetecía era crear contenido porque sí. Vi el otro día a Sergio Canales, que estaba haciendo contenido sobre un libro de SEO que se había leído y pensé, hecho en falta esa frescura de simplemente querer hablar de un tema, querer profundizar sobre un tema y darle a la cámara o ponerme a escribir sobre ello, que era una cosa que hacía antes cuando pues lideraba Blogger 3.0 todos esos años y que ahora es mucho más difícil con DinoRank, con el equipo, etcétera. Entonces le dije a Sergio que se viniera conmigo un ratito, ¿vale? Aprovechando que teníamos una reunión y nos pusimos a hablar del inbuilding. Este es el resultado. Vamos a hablar del inbuilding en 2025. Creo que es un vídeo que puede aportar a todos los amantes del SEO, ¿vale? Vamos a hablar un poco también del libro de Psico de Andrés, que Sergio se leyó, que dio lugar a esta idea para hacer este vídeo. Y nada, en siguientes semanas iré publicando por aquí entrevistas de alumnos de la anterior edición de Mentoría SEO y todas las locuras que se me vayan ocurriendo. Así que nada más, nos vemos por aquí, suscríbete y te dejo con el contenido. Arrancamos un contenido raro y diferente en este canal de YouTube de Mentoría SEO. He conseguido engañar a Sergio, le he dicho que veníamos a una reunión camuflados y bueno, le he puesto a grabar aquí de repente sin él saberlo hablando del inbuilding y de cosas que él nos espera. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar por aquí. Y muy sorprendido, quizás. Sí, también, sí, sí. Bueno, nada, un poco explico en cámaras lo que te comentaba Sergio para que la gente tenga un poco de contexto. Lo que le decía a Sergio antes de grabar realmente era que me da mucha envidia sana, o sea, obviamente me alegro por él, pero me da mucha envidia cuando, por ejemplo, le veo hacer contenido, ¿no? En su Telegram, que dejaremos también aquí de abajo enlazado del vídeo, ¿vale? Os recomiendo que os apuntéis porque está siempre compartiendo cosas de terceros, suyas propias, y estás muy al día en el mundo SEO nichero si lo sigues. Entonces, cuando él hace contenido de forma espontánea, digo, joder, me recuerda cuando yo lo hacía. Pues, por ejemplo, tiempo atrás en mi blog, ¿no? A día de hoy lo sigo haciendo en la newsletter, pero ya es otra cosa, porque en mi caso, pues todas mis fases de creación de contenido están súper encapsuladas con el día a día de la empresa, del equipo, de DinoRank, de, bueno, mentoría SEO, de todos los proyectos. Entonces se me ocurrió decirle a Sergio que habláramos un poco sobre el inbuilding a raíz de una publicación que vi suya, donde él comentaba que había leído, o que estaba leyendo el libro de Psico de Andrés, que hablaba de el inbuilding, ¿vale? Que también es un buen colega de sector y bueno, pues como es un libro que llevo tiempo queriendo leerme y está ahí en mi estantería de libros pendientes, pues pensé, voy a charlar un poco con él, así me entero del libro, lo comparto en YouTube, le hago a Sergio una encerrona, todos ganamos, ¿vale? Y bueno, pues voy a ver si estoy capaz de estar un poco a su altura, dado que Sergio está mucho más seguramente en el día a día de las webs de nicho que yo a día de hoy, pero bueno, tiempo atrás yo sí que he hecho bastantes cositas en Lean Building y creo que hay una parte que más o menos la puedo conservar. Así que nada, tíos, es un poco el contexto y aprovecho para preguntarte, ¿qué te ha parecido el libro de Psico? Bueno, me decías que lo tenías el libro de cabecera, ¿no? Creo que lo tenías por ahí. Sí, sí, bueno, mira, aquí tengo el libro de Sico, tengo el de Sico, tengo el de Fernando Macías, tengo algunas cosillas por ahí que siempre suelo consultar porque Mm. a mí al principio me parecía un poco extraño leer sobre, o sea, comprar libros sobre SEO porque me parece tan cambiante que Ujú. pienso que se van a quedar desactualizados, pero hay ciertas cosas que no cambian o incluso cosas que hay gente que las ve antes, como Sico de Andrés, que ha visto muchas cosas de las que se están hablando ahora y este libro, bueno, ya tiene un tiempecillo y son perfectamente aplicables en el día a día. Entonces, me parece un libro súper recomendable para toda aquella persona que quiera empezar a trabajar en link building o simplemente mejorar su presencia digital. Qué bueno, lo dejaremos también debajo enlazado. Psico no nos ha pagado nada porque hagamos esto. Estoy pensando que parece una review patrocinada, ¿sabes? De hecho, él ni sabe que estamos haciendo este vídeo ni nada. Pero me parece un tema interesante porque me da pie a tocar varios temas. Por ejemplo, esto que dices, tío, es muy interesante sobre el tema de los cambios del SEO. Yo creo que es interesante comentar esto. Muchas veces se dice desde fuera que el SEO cambia y creo que a veces hay error de concepto en ese sentido. Em, en algunos sentidos, Google va acentuando su algoritmo en una dirección, luego ha entrado la IA, que sí que ha metido un paradigma diferente, pero en sí lo que es la disciplina propiamente del SEO como una rama del marketing online, una gran parte de las bases son súper similares. Por ejemplo, toda la parte del SEO on page, de las buenas praxis vigentes, lo que yo expliqué en 2017 en el primer curso de SEO a nivel infoproducto que hubo en España, que fue Dispara tus visitas, de TV,
sigue vigente. O sea, es que ya ni lo vendo, ¿eh? Ni lo vendemos a día de hoy ya, está descatalogado, no lo digo por venderlo ni por promocionarlo, pero simplemente a nivel de compartir, ¿no? Con la gente. O sea, toda la parte de arquitectura, de web on page, de VPO y en link building hay una parte enorme que sigue siendo invariable con el tiempo, ¿no? O sea, enlaces que llevan tráfico, que llevan negocios, sitios no spameados, y eso no varía tanto como la gente se cree. Exacto, y es que en muchos casos hay veces que hay gente que parece que quiere reinventar la rueda o crear nuevas estrategias cuando luego mucha gente a mí me lo dice, me dice, explicas cosas que son básicas pero que la gente parece que ha dejado de aplicar y es que Ujú, muchas veces la base es lo que hay que aplicar. Luego obviamente pequeños matices cambian, pero al fin y al cabo, si tú hablas con cualquier persona que esté en este mundo, te va a decir, mira, estudia la viabilidad del proyecto, realiza un buen keyword research, ujú, aplica una buena arquitectura, dedica tiempo a estas partes y luego empieza a trabajar el on-page con todos los factores que ello incluye. Y ujú, si tú habías visto que hay necesidad de trabajar el off-page, empieza a trabajar el off-page. O incluso si quieres escalar un proyecto que en un principio pensabas que no iba a ser escalable, pero por razones ves que sí hay posibilidad, tienes esa buena suerte, empieza a trabajar el off-page ujú. no basándolo en la compra de enlaces, que yo compro enlaces como cualquier otra persona y en algunos casos, por supuesto, me parece que tiene todo el sentido del mundo, pero parece que mucha gente se lanza a comprar enlaces Ujú. cuando hay otros aspectos que hay que tener en cuenta. Pues analizar la competencia y ver dónde aparece para que aparezcas tú también. Ya no te digo ver la web en las cuales ha comprado enlaces y replicarlos, sino que, bueno, pues si tú ves, tú tienes un podcast y hay un listado de los mejores podcasts de tu sector, pues intentar aparecer en ese listado. Si Qué eres un bueno. negocio local, intentar aparecer en los directorios locales. Si trabajas una temática que da pie a un canal de YouTube, crear un canal de YouTube o crear una red social, toda esa presencia digital que debe arropar una web para que pase de ser un nicho a ser un proyecto serio. Y la verdad es Claro. que ahí está muy bien explicado, la verdad. Qué bueno. Fíjate que cuando dices aparecer en listados de competidores, de sitios relevantes de tu temática, entiendo que te refieres sin enlace incluso, las típicas cocitaciones, la coocurrencia en Internet que se suele decir, ¿no? A nivel of page. Sí, claro, de Interesante. hecho, por un lado, pues yo no soy el mayor experto en SEO local ni mucho menos, pero las citaciones parece que está demostrado que ayudan al posicionamiento de la ficha de Google My Business, no a la URL, pero sí a la ficha siempre y cuando haya una correlación con el NAP, que siempre mantengamos ese name address and phone, address and phone, y eso es importante, pero al fin y al cabo, lo que tenemos que comprender muchas veces es que el SEO es un medio hacia una estrategia que puede ser pues, puramente económica Ujú. o social o aquello que queramos tratar. Pero el medio, o sea, pero el SEO es un medio y hay gente que se centra en el SEO y se olvida del resto. Entonces, hay veces que una simple mención puede darte mucho más retorno que un Entiendo, enlace de un follow. entiendo. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el centro de Madrid, había una panadería que se llamaba Panic, que a mí me encantaba porque hacían un pan artesano que era una maravilla. Y yo iba allí, lo compraba, me iba a mi casa y lo disfrutaba en unas tostas con lo que fuera. Qué Bueno, bueno. pues esa persona, la que creó esa panadería, Ujú. pues hizo una nota de prensa en el país. Una nota de prensa, bueno, le entrevistaron, le dijeron que él era informático, que estaba cansado, que lo que le gustaba era hacer pan y que abrió esa panadería. A raíz de esa nota de prensa, era imposible comprar pan. Tenías que ir, apuntarte en un cuaderno, pasarte después del trabajo a por él, Wow. a ver si había. Entonces, si tú a esa persona le preguntas que cómo es importante ha sido el enlace de un follow o no follow, pues igual es Mm. que le da igual, porque él lo que quería era aumentar el, Qué el guay, negocio y lo ha conseguido. qué Entonces, guay. una de las cosas, por ejemplo, que explica Chico de Andrés es que dependiendo de la casuística, hay veces que es mejor tener un enlace no follow, como podría ser este caso, que un enlace do follow de un periódico el que sea, con el DR que tú quieras, pero que acaba la URL en la que te enlazan a nivel 5 6 o 7 de nivel de profundidad en una Claro, temática que ni encaja o en una temática que directamente es patrocinados. total. Entonces hay que tener un poco la parte de negocio en la cabeza cuando empezamos a trabajar en link building.
Total, ese tipo de enlaces que comentas, bueno, hay muchos enlaces de esos que directamente ya no es que pierdas dinero, sino que no solo no suman, sino que restan más que suman. A nivel de visibilidad SEO, ya de negocio ni hablamos, que tampoco aportan nada, ¿no? Muchas veces. Y por otro lado, me gusta mucho que ensalces el concepto de SEO conectado con negocio, que creo que es un enfoque muy 2025, la verdad. Mm. En un mundo como el nuestro, ¿no? Que tiene fama de ser técnico, que si el anchor text, que si tal, que si los patrones de follow, no follow, el porcentaje de OBL, cosas que se hablan en el mundo del inbuilding muy habituales, que a lo mejor cuando hay muchísimo foco en eso, uno se distrae de lo importante cuando trabaja con un cliente o con una web de nicho. Mm. Esto al final genera un tráfico que genera unos ingresos, ya sea por publicidad, por run and rent, por compra de servicios, por lead, por agendar llamadas, por e-commerce, por carritos, por lo que sea, ¿no? Súper importante esta conexión. Y también destacar para la gente que nos ve, que me venía a la cabeza cuando te escuchaba, que el SEO cobra superpoderes cuando se une al marketing online también. O sea, no tener solo una visión reduccionista cuando hablamos de SEO, sino que el SEO realmente es una pata más. Y yo lo tengo súper comprobado a raíz de levantar muchos proyectos en Internet todos estos años. Cuando el SEO entra en interacción con el email marketing, por ejemplo, es brutal, ¿no? O las típicas estrategias de SEM, SEO, SEO, SEM en determinados proyectos para determinados tipos de queries que también aceleran mucho el crecimiento de un proyecto. Comentario rápido, tío. Ahora volvemos un momento al libro de Sico para intentar profundizar un poco más, pero me salgo unos segundos. Muy poca gente lo sabe esto, creo que a nivel público, pero tú y yo una vez fuimos, Sergio, a entrevistar al gran Alex Navarro y se nos borró la entrevista. Sí, sí, En sí. aquel mítico viaje, fuimos hasta Murcia, era, ¿no? Que siempre me lío en Interamplify. En Amplify, sí, en Murcia. Sí, 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 ahí pegadito a Alicante, sí. Eso es, estuvimos ahí en Murcia. Fue una de las mejores entrevistas que he hecho nunca, además de la mano de mi amigo Sergio. Fue un viaje ahí que hicimos en coche, ida y vuelta en un día. Y la gran putada, y que esto es absolutamente cierto, es que el archivo estaba corrupto. O sea, se veía al comienzo y una entrevista que creo que valía oro para el sector en habla hispana, pues se borró. Pero bueno, yo sigo ahí minando Bitcoin detrás de Alex para algún día volver a regrabarla. Una Yo leyenda. creo que Google nos quiso silenciar esa entrevista porque había mucha información ahí. Había muchas cosas muy potentes. Te juro que le veo sentido. No me preguntes cómo, pero le veo sentido. El universo no quería que saliera. Sí. Te menciono esto porque una de las cositas que me acuerdo que solo voy a rescatar una, porque es verdad que Alex Navarro en aquel momento nos soltó muchas píldoras, pero una que a mí me voló mucho la cabeza. Lo voy a decir un poco en mis palabras, que no tienen por qué ser las suyas, esto es una aproximación, ¿vale? Pero creo que vino a decir algo así como que en muchos de los experimentos que ellos hacían, hablando de factores de ranking, el hecho de que la gente ponga el bookmark, ponga favoritos en Google Chrome, habían Mm, determinado que era un factor de ranking o uno de los factores de ranking del algoritmo. Me mm. pareció súper loco. Este tipo de píldoras que solo accedes cuando hablas con gente muy, muy top del mundo del SEO. Tú habrás aprendido otras tantas del libro de Psico que luego comentaremos, pero esto a mí me voló mucho la cabeza, ¿no? De cara a compartirlo con la gente que nos ve. No sé qué opinas. Sí, 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 me parece, pues, todas esas acciones que si te paras a pensarlo tienen todo el sentido del mundo Mm. y que vienen a demostrar que el self-page es mucho más amplio que Eso conseguir es. enlaces. Al fin y al Eso cabo, es. si vamos a la definición del self-page, son todas aquellas acciones que ocurren fuera de tu web, pero que tienen un resultado en tu web, Ujú. pues hay muchas patas más que podemos entrar a valorar. De hecho, por ejemplo, a mí una que me parece un filón ahora mismo son los podcasts. En España, en mi opinión al menos, porque me paso todo el día escuchando podcasts, creo que estamos viviendo una época dorada de podcast. Somos uno de los países que más Sí, podcasts escucha. Creo que hay hay podcasts de muchísimos. mucho nivel. Ujú. Y mucha gente es como una especie de nota de prensa. Cuando vemos podcasts del tipo de, bueno, pues de Tengo un plan o similares, ¿qué estás haciendo ahí? Es una acción de branding en la mayoría de los casos. No, no hay un enlace, no es off page. Ya, pero este mismo caso, si yo estoy aquí contigo Claro. y había alguien que no me conocía y luego dice, a ver quién Pones es en Google esta persona y escribe Sergio Canales por ahí, me busca y va a mi web. tráfico de marca. Claro, o sea, valida mi hipótesis. Tengo tráfico de marca y una acción que he hecho fuera de mi web ha tenido repercusión dentro de mi web, por lo que sí podemos validarlo como self-page. Más aún, hay plataformas como GetLinko que ya Ujú. ofrecen la posibilidad de ir de invitado a podcast. Y es Wow. una plataforma de backlinks. Hostia, no sabía. Pues entonces viene a validar lo que comento, que hay muchas más acciones en lo que Claro. off-page se refiere que el simple hecho de conseguir un Mm. enlace en el periódico local de turno.
Me gusta cómo lo has hilado, ¿no? Porque el sector en general del SEO lo simplifica en este sentido. SEO of Page es entrar a un marketplace y comprar un enlace. Y hay muchísimo más allá de eso. Esta pequeña acción, no sé si llamarlo truco o hack, entre comillas, que nos comentaba el gran Alex Navarro en su momento, es un ejemplo más de ya hilar muy fino, ¿no? Al final lo que le dices al buscador, si alguien te pone favoritos, ¿vale? Y vuelve a tu página de forma recurrente, es que esta página es de interés para esta temática, para la query por la que yo ya he entrado en la SERP, que haya Ujú. terminado marcando esa página como favorito, si vuelvo con el tiempo de forma recurrente a ese mismo resultado, porque por lo que sea Ujú. está respondiendo bien mi búsqueda o lo que sea, ¿no? Y el SEO page al final es algo mucho más complejo Claro. que solo comprar enlaces como tal. De hecho, yo creo que hay una parte también comercial en la parte de outreach, ¿no? O de conseguir enlaces de gente que no Tal está cual. en Marketplace. Esto yo lo he hecho hace años, tío. Lo comento brevemente para también dar contexto y así por si a alguien le puede servir. No solo entrar al típico Publisuites, sino cuando yo tenía una web de animales que en su día hablaba de ella en mi blog, que llegué a conseguir mucho tráfico, me iba a sitios de mascotas, de gente que tenía mascotas que le hacían un blog. Y el Ujú. sitio tenía buenas métricas, en su momento era el de A, el PA y todo esto, y Ujú. no tenían enlaces salientes apenas, solo tenían hacia sitios muy fiables de su sector. Y yo pedía un enlace y como no sabían el valor del enlace, o me lo ponían gratis o me cobraban una cantidad simbólica y conseguí muchos enlaces así, de Ujú. gente que le hacía a su perro un blog y llevaba 5 años publicando cosas del perro, de una raza concreta para mi categoría de perros de esa raza y ese enlace seguramente tenía mucho más valor que gastar 100 euros en ir a PubliSuisse a comprar Exacto. un enlace, ¿sabes? Tal cual. Yo, por ejemplo, eso mismo lo estoy replicando en mi web y este mes me voy a conseguir 3 enlaces do follow de esta manera, que son enlaces muy buenos, ya no por las métricas como tal, sino porque son enlaces Ujú. difícilmente replicables, que se han llegado a acuerdos de tipo win-win en los que ganamos todos y en los que, más allá del posible PageRank que se me pueda derivar o ese Site Authority, voy a ser mencionado en sitios en los cuales no me conocen, pero puedo serles relevantes y por ahí captar un público que antes no tenía. Entonces me parece una acción muy, muy buena. Y en lo que al bookmark comentas de favoritos, Ujú. pues realmente tiene todo el sentido del mundo que sea un factor of page que Google esté midiendo, porque al fin y al cabo, si nosotros nos vamos a la teoría más básica del PageRank, cuando se definió por Larry Page, pues decía que los enlaces que tú recibías de otros dominios eran como votos de confianza, ¿no? Se basaron un poco en la historia que había detrás de cuando alguien presentaba una tesis doctoral en el PhD o en proyecto de Ujú. carrera, como lo quiera llamar. Pues claro, tú tenías una sección de bibliografía y ahí mencionabas los libros en los cuales te habías basado. Entonces, si menciono estos libros es porque son importantes. Haciendo la analogía al mundo digital, si menciono esta web como recurso es porque es importante. Es un voto de confianza. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que te pongan un enlace desde una página web o que un usuario guarde tu enlace en favoritos? Vuelve a Qué ser ese mismo barbaridad. voto de confianza. Es decir, la Google, Qué oye, bueno. esta URL es importante para mí, la tengo en favoritos. Qué bueno, tío, me encanta. Deberíamos montar un marketplace de bookmarks, ¿sabes? De poner en favoritos, o sea, nos Sí, sí, forraríamos. O sí. un software que haga esto, demostrar que es un Sí, factor de sí, sí, ranking. guardándolos por carpetas de la misma temática para que tengan la afinidad y todo. Hostias, me parece una idea de negocio, ¿eh? Si alguien nos escucha que tenga un marketplace, a lo mejor le hemos dado la siguiente idea que le hará un por dos en la empresa. Bueno, me parece curioso, en serio. Y nada, pero más aparte, volviendo un poco ya en esta última fase de esta conversación improvisada al libro de Psico, cuéntame si te parece, para dar un poco de contexto también del libro, no sé, alguna cosita que te haya llamado más la atención o cómo enfocan ellos el link building. Sé que ellos tienen Link Affinity, ¿no? Que es su herramienta, que por eso también publican sobre este tipo de temas. Se dedican mucho al tema del outreach. No sé, ¿qué cositas te han llamado la atención que nos puedas compartir? Pues mira, me han llamado muchas cosas la atención. Por un lado, cosas más teóricas que igual conocía, pero no conocía del todo, como es Ujú. el Reasonable Surfer Model, ¿no? Es un modelo que sacó Google en una patente y que viene a ser la Sí, evolución del Random Surfer Model, que viene a decir el Reasonable Surfer Model que como la eh, posición, ¿no? la posición y la forma con la que destaca un enlace hace que no tenga el mismo valor en lo que a PageRank se refiere. Entonces, claro, esto realmente es algo muy difícil medir por las herramientas, porque tú te vas, yo que sé, a la herramienta que sea y a todo le da el mismo valor, porque realmente es muy difícil medir, pero viene a decir que, bueno, que si tú tienes un enlace en el primer párrafo o en el segundo párrafo, va a ser mucho, o sea, va a traspasar más PageRank
porque va a ser mucho más probable que el usuario haga clic en él antes que un enlace en el footer o un enlace en el párrafo número 17. Y ya no solo eso, sino lo visible que sea el anchor también va a determinar esa transmisión de PageRank. Ya no te hablo de ponerlo en negritas o en un color distinto, sino bueno, pues ponerlo en una caja destacada, Ajá, darle más, CTA. más visibilidad. Entonces, a mí eso por un lado, la verdad es que me sabía más o menos por dónde iban los tiros, pero la verdad es que se explica bastante bien. Y luego hay cosas que las baja muy bien a tierra, que las concreta muy bien. Por ejemplo, el hecho de empezar a definir una estrategia de link building, que ahí es donde mucha gente ya se equivoca, porque empieza Qué a bueno. conseguir enlaces sin saber muy bien cuáles son sus objetivos. Entonces, vamos a sentarnos con el cliente o siéntate tú con un papel y empieza a apuntar qué es lo que quieres conseguir. Vamos a definir esas URLs objetivos y luego vamos a ver otras URLs que tienen potencial por el volumen que suman las keywords asociadas a esa intención de búsqueda y Ujú. vamos a ver cómo podemos atacarlas para mejorar también atacarla en lo que a presencia digital se refiere para mejorar ese tráfico que luego podamos derivar a donde nosotros queramos. Entonces, eso me parece muy interesante y ya te digo que lo baja muy bien a tierra porque te dice las herramientas a usar, te dice, pues mira, usas esta herramienta, te lo exportas, ahora usas esta función de Excel, te dice la función de Excel, o sea Qué que bueno. no da por hecho nada, que te lo da todo muy masticado. Hace plantea unos ejemplos muy buenos, pues por ejemplo, con el juego del colono del Catán, que a mí me encanta, pues eso se lo lleva a cómo establecer una estrategia de reputación, establece una similitud entre el SEO page y el SEO page con una cosa que llama la fiesta del Rey Arturo, entonces que viene a decirte que, bueno, no sé, no lo voy a desvelar por si acaso Qué no, curioso. no le hace gracia, pero te hace reflexionar y hace que tenga sentido muchas cosas de cómo el on-page y el off-page se entremezclan. Y luego, por otro lado, para nada, aunque él tiene Link Affinity, tiene diferentes herramientas, no es para nada un embudo de ventas en el cual te está llevando en todo momento su Ujú. herramienta. Él te plantea su herramienta porque obviamente es la que él usará porque pues, Claro, la habrá creado para él y luego la habrá comercializado, que es lo que suele pasar en muchos casos. Entonces te la menciona, pero como te menciona tantas otras. qué bueno. Entonces, está muy bien porque te ayuda a abrir la mente y te ayuda a bajar a tierra conceptos que están un poco ahí en el limbo, que oyen muchas veces hablar de ellos, pero que no se terminan de definir. Entonces, la verdad que lo hace bastante bien. Está currado, ¿no? Y aporta valor. Y sí, tiene todo el sentido, lógicamente, que mencione su herramienta. Es como cuando nosotros hacemos pues, contenidos sobre SEO on-page. Por ejemplo, claro, usamos DinoRank desde sus inicios para posicionar el propio dominio de DinoRank, además de otras webs. Es como la herramienta natural, ¿no? Lógicamente, que está evocada Claro. a que mostremos. Buenísimo, tío. Me ha gustado la parte donde destacas lo de la estrategia de link building. Si te parece, podemos cerrar con este bloque o con esta última conversación enfocada en esto. Porque, claro, aquí donde nos veis, Sergio y yo hemos estado mucho tiempo trabajando en SEO, ¿vale? Yo a lo mejor en una parte un poco más estratégica o de supervisión, Sergio en una parte estratégica y de implementación. Ya sea en su momento en la web de opositores, que diseñamos una pequeña estrategia de link building sencilla pero muy efectiva, que empezamos a atacar con enlaces la página home. Luego me acuerdo que despuntaron algunas URLs que eran más inbound, más informativas y las enlazamos. Luego ya enlazamos alguna más de curso, que también subió muy bien. Vale, actualmente, para dar contexto a la gente que nos ve en YouTube, estamos trabajando también, estamos empezando, mejor dicho, a trabajar la estrategia de link building de DinoRank, es decir, del dominio dinorank.com. Porque nosotros hemos tenido muchos enlaces por lo que Google llama link biting, es decir, enlaces que han llegado de forma natural por el hecho de trabajar en la marca, de hacer 1000 podcasts, eventos, 1000 historias que te van enlazando, ¿vale? Aunque no siempre es tan fácil, lógicamente, en cualquier nicho, ¿no? El caso de DinoRank ya pues es un software que tiene una marca. Vale, han llegado enlaces, tenemos autoridad, lo cual nos permite rankear palabras un poco más difíciles, pero nunca se ha trabajado con una intención. Por ejemplo, Ujú. dirigir el anchor text o más fuerza de links hacia un clúster concreto o atacar URLs muy específicas. Sí hemos atacado URLs específicas a nivel SEO de contenidos, de optimizar lo que es el content, toda la parte de TF y DF, de reorientar la intención de búsqueda, de maquetación, de enlazado interno, pero nunca la parte de SEO off page. Entonces, para que la gente que nos está viendo sepa, Sergio nos está ayudando en este momento a implementar y a también dilucidar
un poco una estrategia más del inbuilding para DinoRank y para que la gente que nos está viendo, cuéntanos un poco, por ejemplo, cómo lo estamos planteando nosotros para que vean en este vídeo un pequeño caso, un pequeño ejemplo, aunque sea simplificado, de una estrategia de inbuilding real, ¿vale? Cómo podemos dar los primeros pasos. Ujú. Muy bien, pues mira, aquí lo que hicimos fue básicamente, yo vi con Edu Coromina, que es la persona que lleva el SEO de DinoRun y está muy encima de la parte de contenidos principalmente, para ver cuáles eran las URLs que tenían un mayor carácter transaccional dentro del blog y luego si teníamos alguna URL de tipo landing que pudiera favorecer esa conversión Para para interesar a potenciar, ¿no? Para captar leads o para que el negocio eso crezca. es. Eso es. Entonces, aquí lo que se hace es, vale, pues definir esas URLs que son más transaccionales, ¿no? Pues mejores herramientas SEO para no sé qué, etcétera. Bueno, pues ver alternativas a SEMrush, todas esas herramientas, todas esas intenciones de búsqueda, mejor dicho, aquellas intenciones de búsqueda que se resuelven por módulos que tiene DinoRank, como pudiera ser, por ejemplo, qué es el TF-IDF o cómo aplicar el TF-IDF, pues, por ejemplo, da también pie a trabajar esa URL, incluso parte del SEO local, ahora que tiene un módulo. Entonces, definir todas aquellas URLs estratégicas, Ujú. ver su perfil de enlaces, porque algunas, como dices, ya pueden haber tenido enlaces. Esto se puede ver bueno, pues de un montón de Sí, formas distintas, es pero no solo ver la URL, sino ver el anchor, ver cómo se está enlazando para, bueno, para tener un concepto más global, ver qué URLs te están enlazando también. Es tener una visión un poquito más general y a partir de ahí empezar a definir las URLs que vamos a trabajar más luego aquellas otras que reciben tráfico, tienen potencial de captar tráfico, porque si conseguimos aumentar el tráfico, luego podemos derivar ese tráfico hacia las URLs que nos interesen. Entonces, eso iría por un lado, y luego también lo que tenemos que hacer por otro lado es ver para cada una de las intenciones de búsqueda que nosotros vamos a trabajar las distintas formas con las cuales se hace una búsqueda para resolver una intención de búsqueda. Es decir, vuelta a lo más básico, si yo tengo una URL en una web de recetas que es receta de patatas fritas en freidora de aire, claro, a mí me interesará trabajar esa keyword, pero esa misma intención de búsqueda se puede hacer de varias formas distintas. Cómo hacer una tortilla española en freidora sin aceite, Ujú. paso a paso para tortilla de patata con cebolla en freidora sin aceite o en air fryer, o todas esas Un variantes tile. hay que apuntarlas, hay que ver la posición actual y luego empezar a usar poquito a poco esos anchors, jugando un poco para que no sea tan agresivo, aunque para eso me gusta apoyarme un poco en los competidores para ver cómo de agresivo podemos ser y Claro. empezar a lanzar esos enlaces. Obviamente, en algunos casos quizás se tenga que recurrir a Marketplace, es así, y por suerte en España tenemos bastante, por ejemplo está Link Affinity, pero bueno, está Publicis, está Grower, que a mí la verdad es que me encanta, está ¿Verdad? GetLinko, como le he comentado antes, y luego por otro caso, otra cosa que podemos empezar a trabajar, que era lo que te comenté en un momento, es el hecho de decir, vale, en tu caso, probablemente tengas un montón de citaciones sin enlaces y ahí conseguí sacar como unas 10 15 citaciones en las cuales te nombraban, bien por el libro, bien por el blog de Blogger 3.0, bien por SEO Warriors, y son un montón de veces que te nombran, pero Sin no te enlace. enlazan. Entonces, Claro. eso es muy bueno para poder usarlo para conseguir enlaces por ahí también Claro. hacia tu herramienta. Entonces es un Claro. poco tirar en esa línea y siempre también un poco teniendo en cuenta la parte más pensando en el usuario también Ujú. que en el buyer persona, por así decirlo, porque por ahí también se puede reforzar con keywords del tipo de cómo saber en qué posición o cómo saber cuánto tráfico tiene mi web, cómo saber las búsquedas en Google de esta palabra clave, cómo Qué ese bueno. tipo de preguntas existen, tienen búsquedas, la gente las hace, son búsquedas Claro. reales y entonces por ahí quizás se pueda ampliar también un poquito en el calendario bueno, los Claro. contenidos que tiene el proyecto Total. y conseguir tráfico Claro. por esa pata también, aunque eso ya sería un poquito Total. más lejos sería un poquito de lo que los pages se refiere. Pero mola, mola porque va en la misma línea que decías antes de unirse de negocio, al final. Igual que en la parte de off-page hemos empezado, como bien decías, centrándonos en los clústeres más transaccionales, que ya hemos medido que nos traen más leads, tiene sentido ampliar la parte de keyword research y contenidos
por las intenciones de búsqueda que no hayamos cubierto todavía, que sean más transaccionales, que al final va de la mano de ejemplificar esto, ¿no? Toda la parte de SEO y negocio. Súper interesante, tío. También otro comentario que dejo yo por aquí, por si puede sumar. em, de cara, por ejemplo, a la cantidad de enlaces que lo comentábamos por Slack estos días, yo creo que un dominio nuevo, por ejemplo, no se puede permitir ser muy agresivo, pero un dominio con autoridad sí, o bueno, Ujú. se puede permitir serlo más, vamos a decir, más que ser agresivo. Creo que es una pirámide inversa que se invierte en función de la autoridad y el branding que tenga un dominio versus el otro que no lo tenga. O sea, una web de nicho, por ejemplo, de un alumno nuestro de mentoría SEO que empiece, no puede ponerse a lo mejor 4 enlaces el primer mes de palabra clave exacta si es una money keyword muy a saco a la misma URL porque va a ser un poco raro si es encima el típico nicho así chusquerillo, por así decirlo, ¿vale? Pero una web con branding como DinoRank que recibe enlaces, que tiene autoridad, que Google se la cree porque tiene 3.000 búsquedas al mes de tráfico de marca, puede recibir 3 4 enlaces, que no pasa nada, porque ya es natural, ya forma parte de lo que es el clúster, topic cluster de autoridad que Google le puede dar en ese sector, porque hay otros sitios a su vez con confianza que lo enlazan. Es como ir cayéndole bien, es como presentarle a tus padres a tu novia y que les caiga bien, o viceversa, ¿vale? O sea, va sumando puntos, por así decirlo, ¿no? Va siendo la web Sí. ideal a ojos de Google, que sería papá y mamá, por así decir. Va ganando confianza porque la web de Emilio García de Campamento Web me enlaza. Ostras, un puntito de confianza. La web de Annie Bars, que es otra grande del marketing, nos enlaza. Marketing and Web nos enlaza. O sea, y todo esto hace que la bolsa de cosas que, entre comillas, puedes hacer con el link building sea más amplia, seguramente que en una web nueva, que en una web que Sí. parte de cero, ¿no? Como comentario también. Sí, aunque aquí también es cierto que hay que estudiar el caso, porque una cosa que a mí me sorprendió del libro de Sico es que él no cree en el link velocity, es decir, en la velocidad a la cual debas ir consiguiendo enlaces Interesante a lo esto. largo del tiempo. Él no cree en eso Cuéntame. y expone casos que cuando te paras a pensarlo tiene todo el sentido del mundo. Te pongo un ejemplo, imagínate un jugador de fútbol que es muy famoso pero es muy joven. Imagínate Lamine Yamal, por ejemplo, un jugador del Barcelona que tiene 16 años, Ujú. eh, mm, nunca ha tenido una web y crea una página web. Esa web va a empezar a recibir enlaces Sí, sí. pero de manera alocada. Y van a ser orgánicos realmente, porque él no se va a poner a hacer link building. Entonces, hay ciertos casos en los cuales Claro, se puede justificar claro, un chorro de enlaces masivos. De claro. hecho, profundizan eso en el libro, que webs nuevas, dentro del algoritmo de Google, se pueda comprender que en ciertos aspectos pueda recibir un chorro de enlaces cuando existe un background que lo justifica. Entonces, sí, sí, Interesante. sí. Pero Mm. trucarlo, ¿no crees que, por aportar otro contrapunto, ¿vale? A ver cómo tú lo ves, ¿no crees que trucarlo es jodido? Porque, vale, sí, obviamente, si a alguien de relevancia en la sociedad, por ejemplo, como tú bien dices, crea una web, va a dar un montón de señales de autoridad y va a crecer en Google y va a recibir muchos enlaces. Pero Google con el algoritmo, imagino que lo va, bueno, seguro, lo va a poder medir de muchas formas. Ejemplo, tráfico de marca generado desde el primer día en paralelo a los links, tráfico recurrente, bookmarks. De todo, o sea, va a ser el lanzado de sitios que estén cerca de las semillas, de lo que Google considera sitio semilla también, ¿no? Por un tema de EAT. Trucar eso, o sea, en una web nueva que tú hagas, no es muy difícil, por así decirlo. Sí, 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 por eso te digo que depende del caso. Si tienes un nicho y quieres salir con 10 enlaces, mm, es más difícil porque no vas a tener búsquedas de marca, no Claro, vas a tener tu citación por ningún lado, como si pueda tener el chico este, el futbolista. claro, Entonces es evidente. más complicado. Pero sí es cierto que eso, que en diversas casuísticas Ujú. sí tiene sentido que Entiendo. pueda recibir hay un chorro de enlaces, especialmente al principio. Lo que enfatiza así con el libro es, especialmente al Ok. principio, que, bueno, pues si nunca has tenido web, pues ahora tiene. Algo similar me pasa a mí con mi web, que yo recibo muchos enlaces, pero porque hay un futbolista que se llama igual que yo. Entonces, recibo un montón de enlaces y he recibido No enlaces jodas. ¿Se equivocan y que te enlazan a ti? claro, claro, y de hecho hay el otro día estaba viendo un listado de podcast de SEO y hablaban de mentoría SEO y ponía podcast de Dean Romero y Sergio Canales y entre paréntesis ponía no el futbolista, porque tienen que desambiguar de alguna forma. Entonces, sí, 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 recibo bastantes enlazos que obviamente de cara a la afinidad a mí no me vale para nada Claro. y entonces están ahí. Entonces, sí, al final cuando tienes una presencia fuera o Claro. dentro de lo digital bastante grande, pues es normal que reciba muchos enlaces, especialmente al principio.
Claro, tiene todo el sentido. Súper, tío, pues nada, lo vamos a dejar aquí, que al final nos hemos extendido un pelín más. Y nada más, Sergio, tío, muchas gracias por este rato de charleta, hablando sobre el inbuilding. Espero que a la gente le guste. Y nada, ya te liaré, ¿no? De vez en cuando, alguna vez, te engañaré cuando hagamos una reu, te pondré la cámara para salir por aquí, ¿o qué? Vale, muy bien, muy bien. Perfecto, pues nada más, chicos y chicas, apuntaros si queréis al canal de YouTube de Mentoría SEO, que seguiremos contando locuras por aquí, que se nos vayan ocurriendo. Y nada más, nos vemos en el siguiente contenido. Chao, chao. Chao.